La copa de vino tembló apenas un segundo en su bandeja, pero nadie lo notó. Valeria sabía disimular como pocos. Años de servicio en alta gastronomía le habían enseñado a ocultar emociones con una sonrisa impecable y los hombros rectos, incluso cuando el alma se desmoronaba por dentro. Aquella noche de sábado el restaurante estaba a tope. Las luces cálidas, las risas discretas, el tintinear de cubiertos, todo parecía perfectamente orquestado. Pero entonces, en medio del bullicio elegante, su mundo se detuvo. Él entró, con ella, vestido azul, cabello suelto, risa fácil, un tipo de belleza que no pide permiso. Valeria sintió que el aire se le comprimía en los pulmones. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera avisarle al resto del cuerpo que era hora de huir. Pero no lo hizo. No podía. No esa noche. El restaurante no solo era su lugar de trabajo, era suyo, su refugio, su orgullo. El mismo donde su esposo, Rodrigo, la había traído a celebrar su primer aniversario de bodas. El mismo donde, un año después, le prometió que siempre estaría a su lado, pase lo que pase. Y ahora lo veía ahí, tomándole la mano a otra mujer, sonriendo como si el mundo fuera nuevo, como si ella, Valeria, no existiera. Él no la vio al principio. Iban distraídos, hablándose al oído, tan cercanos que parecían olvidados del resto del planeta. Valeria se obligó a respirar hondo. Tomó una orden, sirvió una copa, regresó a la barra, todo en automático, hasta que escuchó su nombre. Val. Rodrigo se congeló al verla. Por un instante eterno, el tiempo se suspendió entre ellos. Ella con el delantal negro impecable, la bandeja en una mano, él con la boca entreabierta y el miedo mal disimulado en los ojos, y la otra, la amante, mirando de uno al otro sin entender nada. «¿Ustedes se conocen?», preguntó la mujer. Valeria sonrió, una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. «Mucho, de hecho es mi esposo». El silencio que siguió fue denso, más denso que el vino tinto que acababa de servir. No rompió platos, no gritó, no lloró. En lugar de eso se retiró con elegancia, tomó una servilleta blanca, escribió algo en ella y volvió minutos después con la cuenta. La colocó frente a Rodrigo con gesto sereno. En la parte inferior del ticket, en tinta negra, se leía: «Feliz aniversario. La cena corre por mi cuenta. Esta vez». 2 años antes. El primer encuentro entre Valeria y Rodrigo fue una casualidad envuelta en aroma a café y pan recién horneado. Ella trabajaba en una pequeña cafetería en el centro, mientras ahorraba cada moneda para algún día abrir su propio restaurante. Él era cliente nuevo, recién mudado a la ciudad por un ascenso laboral, elegante, encantador, con ese tipo de sonrisa que desarma sin pedir permiso. «¿Eres tú quien hace los postres?», le preguntó la primera vez que la vio detrás del mostrador. «Solo cuando la chef está de buenas o de vacaciones», bromeó Valeria mientras le servía una porción de tarta de frutos rojos. «Entonces dile que se quede de vacaciones para siempre». Esa fue la primera vez que ella sintió el estómago dar un vuelco distinto al hambre. A partir de ahí, Rodrigo empezó a frecuentar el lugar casi a diario. Siempre solo, siempre con cumplidos justos, nunca exagerados. Con el tiempo, sus charlas casuales se volvieron más largas, más íntimas. Hasta que una tarde lluviosa, sin demasiados preámbulos, él le pidió salir a cenar. En pocas semanas, Valeria sintió que su mundo había cambiado. Rodrigo parecía tenerlo todo: estabilidad, ambición, buen gusto, pero lo que más la cautivaba era cómo hablaba de ella. Le decía que era especial, diferente a las demás, que tenía una luz propia, que su sueño de abrir un restaurante no era una locura, sino una visión brillante. «Voy a ayudarte a conseguirlo», le prometió una noche, mientras compartían una copa de vino barato en su diminuto departamento. «Este mundo necesita más mujeres como tú al frente. Ya verás». Y ella le creyó. ¿Cómo no hacerlo? Rodrigo la miraba como si fuera un milagro. En menos de un año ya vivían juntos. Poco después la boda, sencilla, pero íntima. Ella vestida de marfil, él de gris oscuro, promesas eternas susurradas en voz baja, miradas cómplices, besos que sabían a futuro. Pero con el tiempo algo cambió. Las pequeñas señales llegaron como gotas que al principio no molestan, pero terminan empapando.
como cuando Rodrigo se molestó porque ella volvió tarde de una entrevista con un posible inversor para su restaurante. ¿No crees que estás descuidando la casa? Apenas cenamos juntos últimamente, dijo con tono tranquilo pero firme. O cuando ella quiso invertir parte de sus ahorros en un curso de administración culinaria, y él respondió, ¿para qué gastar en eso? Ya sabes cocinar, y yo me encargo de las finanzas. No necesitamos más títulos, necesitamos estabilidad. Valeria, enamorada, lo interpretaba como preocupación, como cuidado. Incluso cuando él empezó a tomar decisiones importantes sin consultarla, como mudarse a un departamento más costoso porque él podía pagarlo, ella lo justificaba. Solo quiere lo mejor para nosotros, pensaba. Pero a veces, cuando Valeria hablaba de su restaurante soñado, Rodrigo desviaba el tema. Claro, tu restaurante, pero no hay prisa, ¿cierto? Esperemos a que todo esté más seguro. Tú ya tienes un buen empleo. Es una idea bonita, pero hay que ser realistas. Con el tiempo, su apoyo se volvió condicional. Cada vez que ella intentaba avanzar, él parecía levantar un muro invisible. Nunca con gritos, nunca con crueldad abierta, sino con palabras suaves, racionales, de esas que duelen más porque parecen tener razón, y así, poco a poco, Valeria fue guardando su sueño en una caja mental, para después, para cuando las cosas fueran más adecuadas, pero incluso en esos momentos de duda, aún lo amaba. Cuando Rodrigo llegaba con flores después de discutir, cuando le cocinaba su pasta favorita y le decía que nadie lo entendía como ella, cuando le susurraba que eran un equipo, que siempre lo serían, y ella lo creía. Hasta aquella noche en el restaurante, hasta que lo vio entrar tomado de la mano de otra. De pronto, todas esas señales sueltas, los retrasos, las evasivas, las ausencias disfrazadas de trabajo, adquirieron un nuevo y doloroso significado, porque ese amor que parecía eterno había sido una mentira cuidadosamente adornada. Al principio, Valeria no supo nombrar lo que sentía. No era tristeza, no del todo, tampoco rabia. Aún no, era más bien un nudo. Uno pequeño, invisible, justo en la base del estómago. Una presión sorda que iba y venía, como si algo no estuviera del todo bien, pero ella no pudiera señalar exactamente qué. Los primeros indicios fueron sutiles, tan leves que casi se convenció de que los imaginaba. Rodrigo, siempre tan puntual, empezó a llegar tarde a casa, al principio con excusas válidas, tráfico, reuniones inesperadas, un cliente exigente. No te preocupes, amor. Ya sabes cómo es la oficina últimamente, decía besándole la frente, mientras dejaba su maletín junto a la puerta. Pero luego vino el cambio en los mensajes. Antes le escribía a cada rato, ¿cómo va tu día, mi vida? O te extraño. Ahora sus respuestas eran escuetas, impersonales. A veces no llegaban en absoluto. Una tarde, mientras Valeria cocinaba su plato favorito, lasaña con salsa de albahaca, notó que Rodrigo no decía nada. Ni un huele rico, ni un me muero de hambre, ni siquiera un ¿qué cocinas? Solo se sentó en la mesa, sacó el celular y empezó a escribir con los dedos rápidos y tensos. Valeria sirvió los platos en silencio. ¿Todo bien?, preguntó como quien tantea la temperatura del agua. Rodrigo ni la miró. Sí, solo temas del trabajo. Ella asintió. Quiso creerle, pero el nudo apretó un poco más. Los días pasaron y la rutina comenzó a sentirse ajena. Rodrigo salía más temprano, volvía más tarde. Se duchaba apenas llegaba a casa, como si necesitara borrar rastros. Se volvía esquivo cuando ella lo abrazaba por detrás en la cocina y ya no buscaba sus labios antes de dormir. Valeria intentó racionalizarlo. Está estresado. Son etapas. No debo ser paranoica. Pero entonces, una noche, escuchó su celular vibrar cuando él se estaba duchando. Algo en ella, una mezcla de instinto y desesperación, la empujó a tomarlo. No lo desbloqueó. No quiso invadir su privacidad. O tal vez sí, pero no del todo. Solo presionó la pantalla para ver la notificación flotante. Un mensaje de un número sin guardar. Ya quiero repetir lo del viernes. ¿Tú sabes qué? El corazón le dio un vuelco. Se quedó paralizada. Luego apagó la pantalla y dejó el teléfono exactamente donde estaba. Esa noche no durmió. Se hizo la dormida cuando él volvió a la cama y respiró hondo para no llorar. Al día siguiente,
Se maquilló con más cuidado de lo habitual y fue a trabajar como si nada. Pero el nudo se había convertido en un peso constante en el pecho. Trató de enfrentarlo suave, sin acusar. Últimamente te siento distante. ¿Pasa algo? ¿Estamos bien? Rodrigo levantó la vista de su computadora, desconcertado. ¿Distante? Amor, solo estoy ocupado. Sabes que este proyecto me está absorbiendo. No empieces con ideas raras. No son ideas raras. Es solo que... no sé. A veces siento que te pierdo, dijo ella, con la voz apenas firme. Él se levantó, rodeó la mesa y la abrazó por detrás. No digas eso. Te amo, Valeria. Solo necesito que confíes en mí, ¿sí? Ella asintió. Quiso creerle. Otra vez. Pero las dudas siguieron creciendo. Las señales se multiplicaron. Nuevos perfumes en su ropa, llamadas contestadas en voz baja, fines de semana con viajes de trabajo de último minuto. Rodrigo había empezado a guardar el celular con contraseña, algo que nunca hacía antes. Valeria se miraba al espejo y ya no se reconocía. Dormía mal, comía poco. Se ponía a llorar sin razón mientras cortaba verduras. A veces se descubría mirando fijamente a la nada, como si su mente estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Una tarde, al salir del trabajo, no pudo evitarlo. Tomó un taxi y fue directo a su restaurante favorito, aquel al que solían ir cada aniversario, el que tenía luces cálidas, manteles blancos y una carta escrita a mano, el lugar donde Rodrigo le había propuesto matrimonio una noche de octubre, bajo un toldo con luces de hada. El maître la reconoció y la saludó con una sonrisa. ¿Mesa para dos? No, solo para una esta vez, respondió, forzando una sonrisa. Pidió una copa de vino y se sentó en la misma mesa de siempre. Observó el lugar como si fuera otro, como si estuviera mirando desde fuera una vida que ya no le pertenecía. En ese instante entendió que ese restaurante ya no era un refugio, era un símbolo del amor que tuvo y de lo que se estaba perdiendo. La noche siguiente no esperó más. Cuando Rodrigo llegó ya duchado y perfumado, como si viniera de otro lugar, no de la oficina, Valeria lo esperaba sentada en el sofá, con la mirada fija. ¿Dónde estuviste? Él parpadeó. Perdón. No me mientas, Rodrigo. Solo dime la verdad. ¿Hay alguien más? Hubo un silencio tan denso que pareció cortar el aire. Él la miró por unos segundos y luego se rió. Una risa breve, casi incrédula. ¿Otra persona? ¿En serio, Valeria? Estás viendo muchas novelas. Entonces muéstrame tu celular, dijo ella sin moverse. Rodrigo cambió el gesto, no de rabia, sino de desdén. No tengo que demostrarte nada. Si no confías en mí, ese es tu problema. Valeria sintió cómo algo se rompía adentro. No fue un grito, no fue una pelea. Fue esa frase, ese tono, esa indiferencia. No es que no confíe, es que ya no te reconozco. Rodrigo tomó sus llaves y se encerró en la habitación sin decir más. Ella se quedó sentada, sola, con las luces apagadas. El silencio fue la única respuesta. Y esa noche, Valeria supo que el amor se le estaba yendo de las manos. No por completo aún, pero el final se sentía más cerca que nunca. No lo buscó, lo encontró. Fue una tarde de domingo, una de esas en que el silencio pesa más que el cansancio. Rodrigo había salido temprano, con la excusa de una junta urgente con unos socios potenciales. Valeria ya no preguntaba detalles, solo asentía y lo veía cerrar la puerta sin mirar atrás. Decidió ordenar la casa, más por ansiedad que por limpieza. Comenzó con los cajones de la entrada, llaves sueltas, papeles sin importancia, algunas monedas, cargadores viejos. En el fondo, un sobre arrugado llamó su atención. No era viejo ni polvoriento. Estaba doblado de manera descuidada, como si alguien lo hubiera guardado a toda prisa. Lo abrió. Un ticket de restaurante. La fecha le dio un vuelco en el pecho. Hacía 3 días. El nombre del local la dejó sin aire. Le Magnolia. Su restaurante. Su lugar. Aquel donde celebraban aniversarios, donde habían brindado por sueños, donde él le había prometido para siempre. El golpe fue seco. Ni lágrimas, ni gritos. Solo un vacío. Pero lo que más la rompió fue el detalle al pie del papel. 2 personas. Cena para 2. Una botella de vino. Postre compartido.
todo aquello que alguna vez había sido suyo. No lo rompió, no lo tiró. Lo guardó con cuidado en el cajón del escritorio, entre unos papeles que él jamás revisaba. Y ese día Valeria cambió. No lo enfrentó, no le mostró el ticket, no preguntó quién es. Decidió esperar. Fue al restaurante ese mismo lunes. Saludó a Matías, el gerente, como si nada. ¿Puedo ver las reservas de esta semana?, preguntó con una sonrisa. Claro, Val, ¿buscas algo en especial? Ella negó con la cabeza, fingió desinterés, y ahí lo vio. Rodrigo Herrera, reserva para 2, viernes, 20:30 éteres. No había margen para la duda. No era solo una aventura esporádica. Había planificación, rutina, repetición. Gracias, Matías. Solo quería ver un par de nombres conocidos. Salió del restaurante con pasos firmes. No se quebró. No aún. Ese viernes llegó al restaurante una hora antes. Se maquilló con elegancia, vestido negro, labios rojo vino, el cabello recogido en una trenza pulida. No quería pasar desapercibida. Quería que la vieran, que la reconocieran, que supieran. Le pidió al chef que la dejara encargarse de una mesa especial esa noche. No dijo cuál. Solo pidió privacidad y control. A las 20:27, Rodrigo entró por la puerta. Sonreía. No estaba solo. Valeria los vio desde el fondo del salón. Ella, joven, de cabello liso y castaño, risueña, con un vestido claro y la mano agarrada al brazo de su esposo como si le perteneciera. Rodrigo no la vio. Jamás esperaría verla allí. No en ese lugar. No en esa noche. Valeria sintió algo similar al asco, pero no tembló. Caminó hacia ellos con paso seguro. El mundo parecía en cámara lenta. Se acercó a la mesa y antes de que Rodrigo pudiera reaccionar, habló con voz suave. «Buenas noches. ¿Están listos para ordenar?» El rostro de Rodrigo palideció. La chica frunció el ceño, confundida. Él balbuceó algo como un «Val, ¿qué haces aquí?» Valeria sonrió con cortesía profesional. «Soy la dueña. Me gusta atender personalmente algunas mesas, sobre todo cuando el cliente es tan especial». Rodrigo intentó pararse, tropezando con la servilleta. «¿Podemos hablar afuera?» «Oh, no te preocupes», interrumpió ella con calma glacial. «Solo vine a hacer mi trabajo». Se inclinó sobre la mesa con elegancia. «Les recomiendo el vino de la casa. Tiene un sabor agridulce, inolvidable». Y con una sonrisa tan perfecta que dolía, se alejó. La noche transcurrió con una lentitud deliciosa. Valeria observó desde lejos. Vio cómo Rodrigo no tocaba la comida, cómo la joven lo miraba con preguntas en los ojos, cómo el aire se espesaba alrededor de ellos. Cuando terminó la cena, les entregó la cuenta a ella misma. La joven la recibió y frunció el ceño. «Hay una nota aquí», dijo. Rodrigo intentó arrebatarle el papel, pero ya era tarde. Ella lo leyó en voz baja, con los labios temblando. Luego alzó la vista y miró a Rodrigo como si no lo conociera. Se levantó de la mesa sin decir nada. Salió caminando rápido, casi corriendo. Rodrigo se quedó solo, con el rostro desencajado, mirando la cuenta. La nota decía: «Espero que la comida haya sido tan exquisita como tu engaño. Atentamente tu esposa». Valeria lo miró una última vez desde la barra, no con rabia, ni siquiera con tristeza, solo con una certeza. Él había cavado su propia tumba, y ella había sido testigo silenciosa de cada palada. Y esto apenas comenzaba. Era viernes. De nuevo, el restaurante bullía con vida. Platos saliendo de cocina, copas tintineando, risas, pasos apresurados. Valeria ajustaba la bandeja contra su cadera mientras respondía con una sonrisa mecánica a los comensales. Llevaba casi 6 horas de pie, pero lo que más le pesaba no era el cuerpo, era el alma. Noches como esa le recordaban por qué había amado tanto aquel lugar. El aroma del pan recién horneado, el murmullo elegante de conversaciones entrecortadas, las luces cálidas que hacían brillar los vinos como rubíes líquidos. Le Magnolia no era solo un restaurante, era su sueño convertido en piel, en aroma, en sabor. Y sin embargo, esa noche algo pesaba en el aire. Una premonición, un temblor en el estómago que no era hambre. Estaba secando copas tras la barra cuando Matías se acercó, con el ceño fruncido. «Val, no quiero ser yo quien te lo diga, pero
Ella levantó la vista y no necesitó que completara la frase. Ya los había visto. Rodrigo y ella. La misma mujer de la cena anterior. Cabello suelto, risa suave. Esta vez sin nerviosismo. Caminaban como si el mundo les perteneciera, como si no estuvieran a punto de pisotear la historia de otra persona. Lo peor no fue verlos. Lo peor fue cómo la miró Rodrigo cuando sus ojos se cruzaron por un segundo, con indiferencia, como si ella fuera solo una mesera más, una sombra, un ruido de fondo, y eso dolió más que cualquier infidelidad. No hizo escándalo, no gritó, no lloró. ¿Qué mesa?, preguntó a Matías con voz firme. La 12. Ella asintió. Déjamela a mí. Matías dudó un segundo, pero terminó alejándose sin más. Valeria caminó hasta la mesa 12 con la cabeza en alto. Podía sentir el temblor bajo la piel, pero su exterior era impecable. Traje negro ajustado, cabello recogido, mirada clara. Cuando llegó, la joven amante le sonrió sin reconocerla. ¿Nos puedes recomendar algo especial? Valeria clavó los ojos en Rodrigo. Él abrió los labios, tal vez para hablar, pero ella fue más rápida. Por supuesto. Hoy tenemos una entrada de camarones con espuma de jengibre que combina perfectamente con el Sauvignon blanco de la casa. Suena delicioso, dijo la otra sonriendo. Rodrigo solo bajó la mirada. Ella tomó nota, agradeció con cortesía y se alejó. Durante toda la cena los atendió con un profesionalismo que rozaba lo inhumano. Llevaba los platos con gracia, ofrecía vino con una sonrisa que no tocaba sus ojos y respondía con frases medidas. Rodrigo evitaba su mirada. La joven, ajena a todo, hablaba de viajes, de muebles nuevos, de una cabaña en Bariloche. Valeria pensó en todas las promesas recicladas que ese hombre había hecho. Las mismas palabras, en una nueva boca. Mientras pasaba junto a la cocina, uno de los cocineros le preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Ella asintió. Estoy perfecta. Al terminar la cena, Rodrigo pidió la cuenta. Valeria fue hasta la caja. No temblaba, no dudaba. La imprimió, tomó una pequeña tarjeta y escribió algo a mano. Luego deslizó todo en el portacuenta de cuero negro y volvió a la mesa. Aquí tienen, dijo suavemente. Espero que hayan disfrutado la velada. La joven abrió el portacuenta mientras Rodrigo la observaba, tenso. Ella sacó la tarjeta primero. Leyó. Alzó una ceja. Luego miró a Rodrigo. ¿Qué significa esto? Rodrigo le arrebató la tarjeta con torpeza. Valeria ya se había girado. En la nota decía, gracias por elegir nuestro restaurante. Esta cena ha sido cargada a la tarjeta compartida de Rodrigo y Valeria Herrera. Que tengan una excelente noche. Una simple línea, una estocada. Rodrigo la alcanzó en la barra. Su rostro era una mezcla de furia y vergüenza. ¿Qué carajos crees que haces? Valeria lo miró tranquila. Trabajando. ¿No ves el uniforme? Esto es una locura. No tenías derecho. Ella sonrió. Tengo todos los derechos, Rodrigo. La cuenta está a nombre del mismo hombre que firmó conmigo el contrato de esa tarjeta. Técnicamente pagaste tú, con un poco de mí, como siempre. Él abrió la boca, pero no encontró palabras. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó ella, que ni siquiera fuiste capaz de tener dignidad, ni siquiera te importó verme aquí. No te escondiste, no te disculpaste. Rodrigo tragó saliva. Quería decírtelo, quería hablar contigo, pero primero querías cenar, terminó ella. Como siempre, primero tú. La joven amante se acercó, nerviosa. ¿Pasa algo? Valeria la miró. La compadeció por un segundo. Luego se limitó a decir, nada que no descubras por ti misma, con el tiempo. Y se alejó. Rodrigo se quedó ahí, sosteniendo el portacuenta, sin saber si romperlo o tirarlo. Pero Valeria ya no lo miraba. Ya no necesitaba su aprobación. Estaba sola, sí, pero estaba de pie. Y esta vez, por fin, libre. Los días siguientes fueron un remolino de silencio, llamadas perdidas y mensajes que ella no leyó. Rodrigo apareció en la puerta de su apartamento 2 veces. La primera con ojos llorosos y un «podemos hablar». La segunda, con rabia y reproches. Ambas veces se fue sin respuestas. Valeria no abrió la puerta. No valía la pena gastar una palabra más en alguien que la había convertido en un fantasma dentro de su propia historia. La amante
Ya ni recordaba su nombre. Desapareció del mapa. Tal vez creyó que Rodrigo dejaría todo para estar con ella. Tal vez no soportó la carga de la realidad. O tal vez entendió tarde que el tipo de hombre que traiciona una vez, traiciona siempre. Pero el verdadero derrumbe de Valeria no fue inmediato. Llegó una noche, sola, en su cama, cuando todo estaba en silencio. Entonces, sí lloró, hasta quedarse sin lágrimas. Se sintió vacía, traicionada, inútil, como si los años invertidos no hubieran servido para nada. Pasó 2 días enteros en pijama, sin comer, sin responder mensajes. El dolor era punzante. Se sentía como si le hubieran arrancado el corazón y dejado el hueco abierto para que el frío lo llenara. Pero el tercer día, algo cambió. Tal vez fue el sol entrando por la ventana, o tal vez fue la voz de su madre en la mente. Tú no naciste para arrastrarte por nadie, Valeria. Tú naciste para volar. Y recordó algo. Recordó que mientras Rodrigo tenía cenas clandestinas y reuniones de trabajo falsas, ella había estado firmando papeles, moviendo recursos, registrando marcas y proyectos a su nombre. El departamento era suyo, el auto también, y la inversión más reciente en ese nuevo restaurante boutique, donde ella había sido la mente creativa y financiera, también estaba únicamente a su nombre. Rodrigo, en su descuido, le había dejado todo servido. Mientras él se creía el más listo, ella había sido estratégica, práctica, silenciosa, una loba disfrazada de cordero. No volvió a verlo, no respondió sus correos. El abogado se encargó del resto. La separación fue rápida y quirúrgica. Él intentó negociar, implorar, incluso amenazar, pero Valeria ya no temía, y entonces renació. Los siguientes meses fueron duros, pero liberadores. Comenzó a dormir mejor, a comer sin ese nudo en el estómago, a reír con Matías, que se convirtió en su amigo más leal, a soñar otra vez. Recibió una propuesta para ser socia en un nuevo concepto de cocina de autor. La idea la emocionó, pero aún no estaba lista para lanzarse de nuevo a algo tan grande. Primero, quiso reencontrarse. Viajó sola a Oaxaca, a Perú, a la Patagonia. Comió como si nunca hubiera tenido el corazón roto. Llenó libretas con ideas, sabores, texturas. Conoció chefs, productores, soñadores como ella. Regresó a Buenos Aires con el alma restaurada y una visión clara. Abrió su propio lugar, pequeño, acogedor. Lo llamó Aurora, en honor a su madre, y al renacer que se permitió vivir. Todo en él hablaba de ella, desde el menú con toques de su infancia hasta los cuadros que colgaban de las paredes, pintados por una artista local a quien admiraba desde joven. Aurora se volvió un éxito, no por moda, sino por alma, porque cada plato tenía una historia, porque la gente podía sentir que ahí dentro no solo se comía, se sanaba. Un año después de aquella noche en Le Magnolia, Valeria entró por sus puertas de nuevo, no como mesera, no como esposa rota, sino como invitada. Había reservado mesa para 3. Llegó con 2 amigas que conoció en un retiro de cocina en Italia. Vestía un vestido rojo, suelto, con el cabello suelto y una risa limpia. Cuando el maître la reconoció, dudó un instante. «Mesa para Valeria Herrera», respondió ella con una sonrisa genuina. El lugar no había cambiado. Las luces cálidas, el aroma, el murmullo. Pero ella sí. Ya no caminaba con miedo. Ya no temía ser vista. Durante la cena, una camarera joven se acercó con nerviosismo. Usted es la chef de Aurora, ¿verdad? Fui con mi novio hace un mes. La comida era increíble». Valeria sonrió sorprendida. «Gracias. Qué bueno que te gustó. ¿Le puedo pedir una foto?» Ella rió. «Claro que sí». Después, levantó su copa de vino y brindó. «Por las cicatrices que nos enseñan a cocinar mejor, la vida». Las otras 2 chocaron sus copas con la suya, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió completamente en casa. No en ese restaurante, sino dentro de sí misma, porque ya no era la esposa traicionada, ahora era la dueña de su historia.